Bueno, hola, buenos días. Bueno, mi nombre es Ignacio Crespo, yo soy médico psiquiatra, soy de la provincia de Salta. Y bueno, la idea de esta presentación es que pueda ser una presentación participativa, por un lado, que sea lo más parecido posible a una conversación, porque los contenidos que vamos a ver, en realidad, sobre todo en un congreso que tiene mucha impronta clínica, bueno, yo creo que es atrevido, ¿no?, presentar este tipo de contenido porque en realidad no son los más atractivos, pero bueno, vamos a ir sacándolo. La idea de la presentación es hablar un poquito de lo que son políticas públicas, porque es un tema que está como muy en boga hoy, está muy en la boca de mucha gente, pero a veces no se termina de definir bien qué son las políticas públicas. Al mismo tiempo yo creo que es un tema que es necesario conocer, porque no es responsabilidad estricta del Ejecutivo diseñar e implementar, digamos, las políticas públicas, porque hoy cuando se habla de políticas públicas se lo piensa como algo que es una construcción colectiva, digamos, no algo que baja desde arriba. Y fundamentalmente, bueno, si bien esa es la definición, yo lo acotaría que las políticas públicas tienen que ver con las decisiones y las acciones que lleva a cabo el Ejecutivo para resolver problemáticas que detecta en la comunidad. Ahora, el tema es cómo se implementan o cómo se arman las políticas públicas, porque no es algo que sucede de un modo espontáneo. Las políticas públicas tienen un desarrollo que, si bien, como decía recién, demanda de un esfuerzo del Ejecutivo, también tiene que ver con lo que pueden hacer las bases y los mandos medios de cualquier organización. De hecho, no puede de ninguna manera la cabeza de una organización darle forma a todo, digamos. Hay mucho de lo que tiene que ver con los proyectos y los programas que componen lo que eventualmente va a ser un plan, que en nuestro caso es un plan de salud, que tienen que necesariamente contar con una participación activa y decisiva de las bases. Bueno, yo lo que voy a hacer es presentar cómo fue el armado de un instrumento administrativo que da bases a una red de inserción comunitaria de complejidad creciente en la provincia de Salta. De ningún modo esto es algo que se pueda trasladar así como está a ningún otro lugar, digamos. Yo creo que en cada lugar se tiene que poder diseñar una política en función a las problemáticas que hay en ese lugar y a lo que, bueno, a todo lo que ese lugar contiene como cultura. La herramienta o el instrumento que yo les voy a mostrar es un subsistema de referencia y contrarreferencia específico de salud mental y adicciones. Para esto les tengo que hablar un poquito de cómo es la provincia de Salta. La provincia de Salta es una provincia que, por lo menos desde el punto de vista sanitario, es compleja, porque tenemos una zona de valles al medio donde tenemos muy buena circulación y accesibilidad, pero al mismo tiempo tenemos una zona al este que tiene, hay muchas dificultades de acceso. De hecho hay meses donde la accesibilidad a muchas zonas solo es aérea, y por otro lado tenemos una zona de montaña donde las condiciones globales son mucho más favorables, la población no es tan vulnerable como en el este, pero la accesibilidad también es muy difícil, siendo que hay lugares como, por decir, Nazareno, donde uno puede demorar un día en llegar. Y al mismo tiempo, una derivación desde ese lugar puede demorar también 12 horas, por ejemplo, siendo en ese sentido a veces necesario incluso traslados aéreos a algunos puntos de la provincia, ¿no? Como les decía, la organización del sistema de salud en Salta tiene estas características de una red de complejidad creciente que se organiza en función de un sistema de referencia contra referencia, que es lo que regula la circulación de los pacientes dentro de este sistema.
Cuando nosotros comenzamos a trabajar en las primeras reuniones de referencia contra referencia, como grupo de salud mental, como un grupo de trabajo, la atención en la provincia, digamos, tenía determinadas características. Cuando nosotros, como una cuestión anecdótica, estamos participando de estas reuniones, una de las primeras respuestas que nos dan es que el área operativa, porque la provincia está dividida en áreas operativas, el área operativa en salud mental era el Ragone y abarcaba toda la provincia. Decíamos, pero ¿cómo puede ser que el hospital abarque toda una provincia? No tenemos ese tipo de alcance. Pero bueno, en función a que la red estaba muy desorganizada y no había nada que regulara o que reglamentara o sistematizara, digamos, los circuitos de atención, era de ese modo. Entonces se empieza a hacer un esfuerzo de este grupo de trabajo para alcanzar una mejora, digamos, en función a esto, digamos, en función a esta problemática detectada. ¿Qué es lo que nosotros detectamos a partir de un análisis que tuvo que ver con evaluar las diferentes zonas, las diferentes áreas de la provincia y la situación del hospital, que era el lugar donde se concentraba la atención, por lo menos en psiquiatría? Que había una concentración de recursos especializados, que había anarquía en los procesos programáticos, administrativos, y esto es algo que sucede no solo en Salta, sino en muchos lugares. Este tema de que no están sistematizados los procesos ni administrativos ni de asistencia, digamos. Y sistematizar nuestra práctica es algo muy importante porque nos ayuda a ordenarnos y nos ayuda a poder hacer proyecciones eventualmente y mejoras. Y había también al mismo tiempo una insuficiencia de comunicación entre los niveles de trabajo, que eran niveles que estaban en una situación bastante primordial, si se quiere, porque no solo había muy poca comunicación, sino que había una tendencia a decantar casi todos los pacientes sobre el hospital. A partir de esto se hace una propuesta que se componía de 3 instancias que tenían que ver primero con generar un instrumento que regule y promueva la conformación de un sistema de complejidad creciente, del mismo modo que en el resto del sistema de salud. La idea después era seguir a una segunda instancia donde se puedan empezar a homogeneizar las prácticas, que tiene que ver con la elaboración de guías de práctica clínica, por ejemplo, o con protocolos de trabajo. Hoy hablamos en una charla anterior de las guías de práctica clínica. Las guías de práctica clínica son guías y contienen recomendaciones. Y es eso, son guías y contienen recomendaciones. No son, digamos, absolutas estas recomendaciones. No es algo a lo que uno deba adherir, digamos, de manera inequívoca, pero son, digamos, elementos que a nosotros nos permiten, por ejemplo, proyectar los costos de tratamiento para un grupo grande de personas. Y de la gestión pública es muy difícil, si no tenemos algún parámetro, hacer una proyección de costo, por ejemplo, para un año de un tratamiento psicofarmacológico sobre una patología determinada, que son cosas que son importantes y es necesario poder hacerlas. Y una tercera instancia era también promover una redistribución y una reorganización de los recursos a lo largo de la red. Bueno, en función de esto se avanza sobre una primera etapa, que era generar este sistema de complejidad creciente, y en función de eso se desarrolla una resolución ministerial que era ampliatoria de la resolución de referencia y contrarreferencia que existía, y se hace, digamos, en función un poquito a lo que ya estaba planteado dentro de la ley. Entendiendo que la ley, si bien es perfectible, sí plantea cosas que son importantes, como la accesibilidad al sistema de salud. Para poder avanzar sobre el desarrollo de esta resolución fue necesario generar un concepto, que era el concepto de nivel de resolución, para separarlo de lo que habitualmente define las características de las áreas operativas, que tiene que ver con el nivel de complejidad, entendiendo que hay hospitales, sobre todo en el interior de la provincia de Salta, que teniendo un nivel de complejidad alto, no iban a tener la capacidad o el nivel de resolución equiparable en lo que hace a salud mental y adicciones, digamos. Por ejemplo, un hospital de Tartagal
era muy difícil pensar que puede tener un servicio de agudos, siendo que es un hospital con un nivel 3 de complejidad, pero era imposible porque no tenemos, digamos, en la provincia de Salta la cantidad de psiquiatras para sostener un servicio de agudo en ese lugar. En función a esto, se desarrollan en función a este concepto 3 niveles de resolución. Estos niveles de resolución tienen que ver con la capacidad, digamos, de generar acciones de promoción, de prevención, de asistencia concreta, de diagnóstico, tratamiento. Un primer nivel de resolución que abordaría patología de baja complejidad y así, en un sentido creciente, un segundo y un tercer nivel de resolución. Y entonces nosotros lo que terminamos generando es esto que está más o menos resumido en este cuadro. Este cuadro está vinculado a algunos de los conceptos de lo que era la cobertura universal de salud, que planteaba equipos nucleares y equipos ampliados. La idea nuestra era empezar a trasladar recursos y tecnología al primer y al segundo nivel de resolución, pensando un primer nivel de resolución como lo pensaba la cobertura universal de salud, con un médico clínico o un médico de familia apoyado por recursos humanos de salud mental y desplegando acciones, digamos, que son elementales, como prevención y promoción, diagnóstico y tratamiento de algunas enfermedades, porque yo después les voy a mostrar unas tablas que hicimos ubicando los diagnósticos con criterios de inclusión y exclusión. Un segundo nivel de resolución donde nosotros ubicaríamos un médico psiquiatra y con capacidad de atender patologías un poco más complejas. La idea es que sea el médico psiquiatra o al menos un médico con una capacitación sólida en salud mental y también otros recursos humanos necesarios para poder desplegar las acciones que pensamos que tienen que estar en un segundo nivel de resolución. Acá hay que pensar que esto tiene que funcionar no solo para lo que era el área de capital, sino el interior de la provincia, donde de repente íbamos a tener mucha dificultad para ubicar, por ejemplo, un médico psiquiatra y donde de repente la internación necesariamente iba a estar limitada a intervenciones de emergencia o a alguna internación para desintoxicación. Y dejamos lo que era la internación en servicios de agudos para un tercer nivel de resolución, pensando que en los servicios de agudo sí o sí tenemos que tener médicos psiquiatras, psicólogos, y que donde las acciones en realidad son más acotadas, pues son específicas a lo que sucede en el contexto de una internación en salud mental. Entonces, en función de esto, pensamos en criterios de inclusión diagnóstica, que quiere decir que en función de estos 3 niveles se organizaban las patologías que se podían resolver en esos niveles. Y a la vez desarrollamos también una tabla, porque digamos de esa manera se organizan este tipo de sistemas, con que los criterios de exclusión. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que está en la columna en la primera columna es todo lo que el primer nivel no puede resolver y debe derivar a un segundo nivel. Y en la segunda tabla, en la segunda columna, están todas las patologías que no se pueden resolver en un segundo nivel y deben ser necesariamente derivadas a un servicio de agudos que, bueno, que tenga capacidad de alojarlas, diagnosticarlas y resolverlas. Y bueno, de este modo nosotros organizamos. En realidad entiendo que puede haber gente que no conozca la provincia de Salta, pero bueno, organizamos de este modo lo que eran las áreas operativas. Tartagal y Orán son 2 núcleos poblacionales grandes que están en el norte de la provincia. General Güemes es un punto intermedio que está a unos 40 kilómetros de capital. Entonces, de esa manera se arma una red de complejidad creciente donde todos estos otros hospitales, que en general son hospitales nivel 2 para el sistema de salud, para el sistema de salud mental eran un nivel 1 y derivaban a estos otros lugares donde nosotros pusimos nivel 3 porque las aspiraciones que en algún momento
en Tartagal y en Orán pueda haber un servicio de agudos. Aunque lo cierto es que eso va a llevar mucho tiempo. Ahora, cuando uno piensa en este tipo de instrumentos administrativos, tiene que planificar que esto no necesariamente tiene que ser así en lo inmediato, y básicamente lo que traza es un objetivo hacia donde uno va a ir avanzando. En relación a la zona sur de la provincia, nosotros nos pareció que la mejor organización era esta, disponiendo los servicios de esta manera, y en función al área oeste y la zona de valle sería este otro tipo de organización de los canales de derivación. Y esto es un poquito cómo sería la diagramación de las derivaciones dentro de lo que es el área capital. En el área capital, por ejemplo, todo lo que es infanto-juvenil está concentrado en el área operativa norte, que es responsabilidad del Hospital Materno Infantil. Por eso ese hospital prácticamente absorbería la demanda de casi toda la provincia. Sobre todo entendiendo que por lo menos en Salta hoy tenemos 2 psiquiatras infantos juveniles. Esto se pensó en un contexto, que es el contexto de la provincia de Salta, donde tenemos 36 psiquiatras en la provincia para... Mentira. Tenemos 26, me equivoqué, psiquiatras en la parte pública de la provincia para una provincia de más de 1 millón de habitantes hoy. Entonces, el modo en el que uno va a disponer de esos recursos tiene que ser muy preciso, muy atinado, y bueno, no hay como mucho margen, porque si no queda mucha gente descubierta y sin accesibilidad a tratamiento y atención. Bueno, esta es un poco una de las resoluciones que yo les quería mostrar. Yo creo que hay un salto que va desde que el Ejecutivo detecta un problema o por ejemplo, una ley reglamenta algo a las acciones efectivas. Ahora, para pasar desde lo que plantea, por ejemplo, una ley, la ley que fuera con todos los errores y con todo lo perfectible que esa ley pueda hacer, para pasar de esa ley a la práctica hay un camino muy importante que tiene que ver con el desarrollo de este tipo de sistematización. Si nosotros no contamos con un plan, no contamos con programas, no contamos con proyectos, es imposible, digamos. Y podemos quedar atrapados en una queja vacía, porque la realidad es que los proyectos, toda la base del desarrollo de un plan que tiene que ver con el desarrollo de proyectos y el desarrollo de programas, no va a bajar nunca del Ejecutivo, y es fundamentalmente una responsabilidad de los que ocupamos espacio en las bases del sistema de salud y de los mandos medios. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que les quería transmitir, y ahora le dejo mi lugar al doctor Gijena, secretario de Adicciones de la provincia de Córdoba. Muchas gracias, doctor Crespo. Muchas gracias al comité organizador y específicamente gracias a Carlos por la bienvenida aquí a Tandil, a esta ciudad que es la primera vez que nos toca venir presencialmente, pero sí hemos tenido la suerte de poder participar en este evento tan importante híbrido. Y bueno, la idea es ya pedirle al doctor Crespo que me avises cuando estemos en un tiempo, por si hay alguna pregunta, contarles un poco esta experiencia de la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba, específicamente en el tema adicciones. Este programa que surge allá en diciembre del 2016 y que empezamos de cero, ¿no? Sin ningún tipo de dispositivo en la Secretaría Nueva, con el desafío de complementar lo que hacía la Secretaría de Salud Mental, que ni siquiera la Secretaría era de dirección, pero bueno, una decisión política del gobernador de aumentar de rango tanto del área de salud mental a una Secretaría de Estado, como crear una nueva Secretaría para la Prevención y Asistencia de las Adicciones y poder complementar las cosas que hacía salud mental y aquellas cosas que faltaban, ¿no? Y bueno, a partir de ahí se realizan los instrumentos para la creación de la red,
y empezamos a primero identificar cuáles eran las necesidades, los requisitos y aquellas cosas que estaban fallando. Y bueno, todos sabíamos que a pesar de que Córdoba tiene 4 universidades y facultades de medicina, más muchas otras de las áreas psicosociales, la capacitación, la formación en el tema de adicciones, que de prevalencia muy importante, como ustedes sabrán, era casi muy básica o incluso irrisoria, optativa en algunas carreras. Creíamos que era importante capacitar y formar los recursos humanos. Por otro lado, garantizar accesibilidad, que es algo que uno dice, pero es muy difícil hacer que se radiquen los profesionales o que los profesionales tengan las herramientas para poder trabajar en el interior. A partir del pacto sanitario, Córdoba delega la atención primaria en los municipios con una partida presupuestaria para eso. Sin embargo, había muchos municipios que este tema no lo podían absorber, ¿no? Siempre decíamos en nuestras recorridas y nos decían que, bueno, derivaban el paciente a algún centro provincial que generalmente estaba en la capital, depende de los lugares, podían ser 5 horas de viaje o más, y después en esos lugares muchas veces no se le podía dar una respuesta, se los derivaba a otro subsector. Y lo tremendo de esta situación es que las personas volvían al municipio y tenía que el municipio se cargó de alguna manera buscando a ver quién podía. 2 cosas buscaba: para limitar el costo político, llamar a alguien para que diera una charla, ¿no? Eso era lo primero que trataban de hacer. Y por otro lado, financiar desde las arcas del municipio la internación en alguna comunidad terapéutica privada, porque no existían públicas, lógico, privada, o de ONGs, o donde la familia le consiguiera. Bueno, eso en un aspecto sanitario era realmente una debilidad, y también notábamos que la atención en el sistema de salud mental tenía limitaciones en términos de la convencional de la atención psicoterapia sola, ¿no? O la prestación de psiquiatría, donde se le da el medicamento al paciente, a un paciente adicto o con un trastorno por consumo de sustancias, como lo quieran diagnosticar. Pero el problema grande de eso es que una deficiencia total en la evaluación de los resultados del impacto de esa intervención. Por supuesto que en lugares donde no había nada era bastante importante que hubiera, aunque sea un psicólogo o un psiquiatra, para hacer esas atenciones, pero creíamos que Córdoba, con la densidad de profesionales, podía ofrecer algo de mayor complejidad, un tratamiento multicomponente que tiene más evidencia científica, donde se incluya prestaciones grupales, de laboratorio, además de psiquiatría, la psiquiatría enlazada con el trabajo con la familia, con los grupos, con la psicoterapia y bueno, otras prestaciones que ustedes saben que son importantes para esta población. Y bueno, a partir de eso yo tengo una presentación larga, pero voy a tomar un poco el ritmo que nos trajo acá Nacho, para ir contando y relatando las experiencias. Así que esa va a ser la idea de cómo vamos a trabajar. Pero bueno, también en junio del 2022, ahora en junio, sale el Informe Mundial sobre las Drogas, donde destaca las tendencias del cannabis, por ejemplo, posterior a la legalización en el mundo. Bueno, el impacto ambiental de las drogas ilícitas, que es algo que no se estudiaba, y el consumo de droga entre las mujeres y las personas jóvenes. Nos encontramos un panorama preocupante: el aumento de la producción, el consumo de cocaína, el efecto post-pandemia. Sin ir más lejos, miren esto que es un poco un esquema que ha propuesto la UNODOC de Naciones Unidas, donde verán que los varones, por supuesto, son los que tienen una mayor prevalencia de los problemas de consumo, particularmente entre los grupos etarios. Acá arriba vemos los jóvenes, miren que es casi la mitad, ¿no?
de las personas que tienen problemas por consumo de sustancias son jóvenes, aquellos que tienen muchas veces los mayores problemas de accesibilidad a la consulta. En la mujer se repite algo así. Y también el impacto de la pandemia, ¿no?, en el consumo de drogas, pero esto se enfocó en la foto de los momentos de la cuarentena, los momentos de restricción, donde había un aumento en el consumo de cannabis y de nuevos consumidores, está atravesado por supuesto por todos los movimientos de legalización, una disminución del consumo de drogas en los adolescentes. Hoy estamos viendo lo contrario, ese efecto rebote, siempre decimos el efecto post-pandemia, de todas las pandemias de la historia de la humanidad. Yo recuerdo la última gran pandemia, que fue la fiebre española, mal llamada fiebre española. Es un virus respiratorio, como ustedes saben, igual que el coronavirus en ese sentido, de alta letalidad, que exigió en términos conductuales la restricción de estímulos y el aislamiento social de la población, con el impacto en la salud mental que eso tiene. Pero bueno, después vinieron los años 20, que se los llamaron los años locos. No, miren el nombre que tiene la década que siguió después a la pandemia mundial. Es decir, el impacto en la salud mental y en las adicciones y en el desborde fue algo que ya se conocía, y hoy lo vamos a empezar a ver en el aumento en todas las órdenes. Por supuesto, la disminución de las atenciones de las personas con adicciones y la disminución de la vacunación de nuestra población con trastornos por consumo de sustancias, por la desconfianza que tiene al sistema de salud, como si ya no hubiera razones para desconfiar en esta población, por supuesto que suelen tener mayores tasas de estigma y discriminación. La próxima, para mí, me lo digo a mí mismo. Bueno, este es el sistema de la red que, por supuesto que tiene los 3 niveles que relató Nacho, el doctor Crespo, pero nosotros le agregamos el 4º nivel, que tiene que ver con la atención de rehabilitación, que en adicción es bastante específica, de comunidades terapéuticas, dispositivos de reinserción y rehabilitación social post-agudo, ¿no? Y que para la atención de las adicciones es bastante importante, ¿no? Córdoba no tenía comunidades terapéuticas públicas. A partir de la gestión se planifican, y ya les vamos a contar un poco cómo nos fue con eso. Y bueno, el nivel 1 se trata de, vamos a verlo ahí, no, está después, pero ahí hablamos de la prevención, de las estrategias de prevención, y hablamos de lo que va en un continuum, que de alguna manera, pues si es prevención no es asistencia, ¿no?, que tiene que ver con la atención primaria, la primera escucha, o los espacios de escucha, o las atenciones de bajo umbral, entre otras cosas. Y ahí creo que es importante como tomar esa determinación de ir a los barrios. Córdoba, ustedes saben, la mitad de la población vive en la capital, en Córdoba capital, tiene zonas de altísima vulnerabilidad, donde ni siquiera pueden tomar un colectivo, no lo van a hacer para desplazarse a la capital, para atenderse a algunos de los centros de segundo nivel, donde se da el tratamiento multicomponente que hablamos en la introducción. Entonces tenemos que trabajar con ellos y ellas ahí. Y el segundo nivel, que implica el tratamiento multicomponente. En Córdoba capital tenemos en el San Roque Viejo, que es un hospital, muchos habrán conocido los que se formaron en Córdoba, pero ahora es un hospital ambulatorio. Nosotros tenemos ahí un centro de atención de las adicciones de segundo nivel. Y el tercer nivel, que bueno, en Córdoba y en muchos otros lugares que tienen leyes de salud mental, o han adherido a la ley de salud mental, la tendencia es que lo lleven adelante los hospitales generales, la desintoxicación, la estabilización aguda, la atención en crisis. Y Córdoba todavía tiene monovalentes en transformaciones, ahí donde se da esa atención y no depende de nuestra secretaría. Y el 4º nivel, que son las comunidades terapéuticas. Ahí agregué como en el último parte del abanico, pensando en un continuum, que no puede ser que después de las internaciones el paciente o la paciente, o el usuario o la usuaria, como la quieran llamar, no tenga un seguimiento posterior en un espacio ambulatorio, y nos quedamos con estos mitos y leyendas y prejuicios que tanto daño hacen a la concepción sanitaria de este problema, ¿no? ¿Qué es esto, no? Los modelos de tratamiento donde el modelo prevalente es las complicaciones, atendemos las consecuencias en el agudo, ¿no? Pareciera que los únicos pacientes que hay son aquellos que vienen detonados, o vienen con secuelas o con situaciones siempre críticas, que hace que nadie quiera atender a esta población, o pocos.
tengan avidez por hacerlo. También el diagnóstico de adicción, característico de las ONGs, donde hablan solamente de la droga y las otras cuestiones que puedan estar en juego, empezando por la comorbilidad psiquiátrica, pero otras necesidades psicosociales de las personas muchas veces no son tenidas en cuenta y tienen un modelo de atención aguda, es decir, o de casi como redención, ¿no? Como yo diría el modelo moral, en términos de se gradúa, es una persona que ya terminó y sale de alta y esa persona está curada, ¿no? Pero hay algo que tiene que ver con qué concepción está en juego, ¿no? La concepción más de una redención o revelación, o bueno, pueden poner el nombre que quieran, cosas que no se condice con la realidad, haciendo un seguimiento de esta población que tiene recaídas, como cualquier otro trastorno mental persistente, necesita mucho del contacto con el sistema de salud, ¿no? Y el problema es ese, ¿no? Desalentamos que vuelva al mismo lugar porque ese lugar ya no le sirvió. Y a eso tiene un impacto sanitario muy importante a la hora de desatender y volver al modelo de complicación o de secuela, ¿no? Donde bueno, poco podemos hacer. Y bueno, y el modelo propuesto, que es lo que llamamos la evaluación multidimensional, y ver qué resultados, qué le resulta a la persona, pero teniendo la mayor cantidad de alternativas en un continuum de abordaje, ¿no? No, yo no quiero ir más a internarme, bueno, pero podés ir al segundo nivel. No, yo tampoco quiero eso. Bueno, pero podés ir a un taller en un barrio y hacer un control, por lo menos que, digamos, tener esa capacidad de poder hacer una evaluación multidimensional. Esto quizás no tengamos tiempo para hablar de la evaluación multidimensional, pero tiene que ver con 6 dimensiones, que en el caso de adicciones, una de las dimensiones, además de la intoxicación, si tiene enfermedades biomédicas concomitantes, las complicaciones comportamentales psiquiátricas que tenga, que son estas 3 primeras, prioritarias porque requieren, por ejemplo, una atención hospitalaria. Después tenemos otras como podemos decir, el interés de tratarse de la persona, la motivación para hacer un tratamiento, hacer una evaluación fina de cuán capaz es la persona y el sistema para tener una alianza y lograr objetivos comunes en un tratamiento. Y luego viene, bueno, el potencial de recaída, cuán riesgoso es que esa persona tenga una recaída peligrosa o el consumo continuado signifique un problema grave, porque si no perdemos de noción de que no son todas iguales, ¿no? Estas situaciones. Y por último, el contexto vital donde esa persona vive, trabaja, estudia, la familia, el barrio, qué hace el papá, si tiene, dónde vive, si es de situación de calle, en fin, la educación, todos esos aspectos del contexto social. Esta evaluación multidimensional que está de alguna manera cargada en un sistema nos permite que cada uno haga una evaluación continua de los usuarios, y cuando tienen que derivar de un sistema a otro tienen que hacer una evaluación para que eso dé cuenta de la indicación. Y bueno, porque en este Tetris que significa organizar el tratamiento de esta población, muchas veces no tenemos las fichas que podemos armar algo coherente, ¿no? Porque la desintoxicación, o solamente van a terapia individual, o solamente van y buscan la medicación y están tomando clonazepam 6 miligramos, 8 miligramos, que no sabemos después por qué. Todos tienen problemas de consumo de benzodiazepinas que lo obtienen en la calle y probablemente sean del mismo sistema hospitalario que están circulando. De hecho, una de las cosas que tuvimos que hacer un cambio, no podía una área de adicciones tener como primera prescripción las benzodiazepinas, ¿no? Y eso era algo increíblemente prevalente, y el que no hacía terapia o sistemáticamente se le sacaba las benzodiazepinas, por supuesto con un protocolo de sustitución, y se armaban unos líos. Tenían que hacer otra prestación, tenían que hacer sí o sí grupo, tenían que hacer sí o sí alguna terapia, tenían que participar en algún grupo de ayuda mutua, y bueno, se logró, porque en definitiva nada es difícil. Nuestros pacientes y sus familias
son menos difíciles de lo que uno es, ¿no? Como sistema de salud, ¿no? Esa es la realidad. Cuando las cosas son claras y desde la administrativa hasta el policía de la puerta, hasta el psicólogo dicen lo mismo, la gente lo hace, ¿no? Eso es la realidad. Y bueno, todos estos problemas como el transporte, etcétera. Bueno, esto es como de alguna manera el tratamiento individualizado basado en los resultados, que yo los resumí, pero no se los voy a contar ahora porque lo que quiero ir. Esta es la evaluación multidimensional con las 6 dimensiones que les había contado. Yo escuchaba lo que decía Nacho y en ese sentido la suerte de haber trabajado con un equipo joven a mí me ha permitido, joven digo, me excluyo en esa categoría, joven en serio, ¿no? Porque yo diría, para algunos yo soy joven, pero en este caso hay gente joven, en serio, que tiene en la cabeza cosas. Por ejemplo, en la página nuestra, que después se las vamos a compartir, van a encontrar 3 videos cortos sobre cómo es cada dimensión y el manual para que cualquiera pueda llenar la evaluación multidimensional y pueda derivar. Eso sí, si no la llenas, no puedes derivar, ¿no? Eso sí, eso es así. Pero como se hace, está todo, ¿no es cierto? Y hasta hay capacitaciones, certificaciones, etcétera, etcétera. Eso creo que nos va a ayudar a largo plazo para hacer una trazabilidad de los pacientes. Bueno, ya saben esto de la Organización Mundial de la Salud, pero no lo voy a repetir. Esto de la adherencia y la cronicidad, pensando en, yo no sé si leyeron este artículo de McClellan, que ya es viejo, pero es muy revelador. Es decir, puede ser la adherencia a la medicación y la recaída antes del año de las enfermedades crónicas, como la diabetes. O sea, las personas no hacen la dieta, dejan los tratamientos, la familia no colabora con el tratamiento, con la dieta, con todas las medidas del ejercicio y caen con una secuela grave, por ejemplo, una nefropatía o una cetoacidosis diabética aguda, y a veces quedan mal de eso y quedan peor y nadie se le ocurre decir que fracasó el diabetólogo por eso. Yo lo digo siempre, porque en la hipertensión ocurre lo mismo. Miren, 30 al 50% de recaída ante el año, adherencia muy baja en la medicación. 50 al 70% de recaída en el caso de los hipertensos que no cumplen con la dieta. En la obesidad sabemos que es así, que tienen muchas recaídas en el asma, similar a la hipertensión, pero una persona en un tratamiento tiene un potencial de recaída entre el 40 y el 60%, así que no estamos tan mal. Pero aquí le echamos la culpa al profesional, al lugar donde se internó. No, que vaya a otro lado, porque ahí no anduvo, ¿no es cierto? Eso es algo para revisar respecto al modelo que impera, ¿no? Lo que les decía antes. Esto es un poco el nivel 1 el mapa donde nosotros estamos. Es un mapa, por supuesto, de diagnóstico participativo con la comunidad. Yo siempre digo que cuando nos dieron el presupuesto, nos dijeron, ¿qué van a hacer en los barrios? Y bueno, van a ser 4 centros, bueno, ¿dónde van a ser? ¿Cuántos consultorios? ¿Qué infraestructura va a tener? Y con el equipo, en ese momento con personas con bastante visión, tenían una clara noción de que las necesidades excedían a nuestro presupuesto. Por lo tanto, era interesante políticamente inaugurar 4 lugares, que era lo que nos daba el presupuesto, ¿no? Pero lugares lindos, ¿no? Como con un cartelito, con su infraestructura, cortar cintas, pero tomamos la decisión de estar en todos esos lugares, metiéndonos en los lugares donde la comunidad nos diera un rincón, ¿no? Y ahí meternos con un equipo psicosocial y poder llegar, son 60 los espacios de escucha que tenemos y nos piden que hagamos 100. Y la verdad que hay lugares que no llegamos, ¿no? Así todo. En lugar de armar 4 dispositivos grandes, 60, exacto. Pero en lugares que los daba la comunidad, podemos ir a un merendero, a un club, a un dispensario. Exacto, porque no invertíamos en eso, sino en sostener el recurso humano y la planificación, porque hay lugares donde no hay colectivo, hay que mandarlos en un taxi, por ejemplo. Y bueno, ahí están los indicadores de esto. Esto es la cantidad de prestaciones en ese periodo que ven allí arriba, porque tenemos todo bastante bien sistematizado. Este es el coordinador que se ocupa de mandar los equipos, entonces sale infinidad de problemas. Cuando uno manda gente, aparecen problemas de salud mental muy variados y sociales, porque son lugares muchas veces donde no hay nada, no hay menos de salud mental. Entonces es un equipo sobrecargado en ese sentido, pero bueno, trabaja. 2 de las prestaciones son, como le dijimos, la primera escucha,
¿no? Que hay de alguna manera también los barrios, hay un montón de indicadores, pero bueno, entonces las prestaciones nosotros, miren después de la pandemia cómo aumentó un 77% las prestaciones, solo en los barrios, ¿no? Estos son talleres, lugares donde no van a ir a hablar con un psicólogo, los ponemos a hacer un taller de boxeo. Había un video, pues no lo pude cargar porque es muy pesado para el pendrive. Y las derivaciones al segundo nivel. Esos son cursos que hacemos con los promotores, que son los que en definitiva nos mandan a los centros, ¿no? Para potenciar. En el interior, nosotros empezamos en 0 y tenemos 110 centros con los municipios, ¿no? Y ahí está el equipo que certifica y tiene un manual de calidad que lo pueden descargar de la página. ¿Cómo hago para abrir un centro de la RAC, ¿no? Y es simple, si es de nivel 1, nivel 2, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que necesito, qué decisiones tiene que tomar el intendente. Y esto, bueno, son un poco los indicadores, las consultas que nos hacen los equipos, las derivaciones, porque después hicimos la comunidad terapéutica, ¿no? El nivel 2, que les decía, yo tengo muy poquito tiempo restante, uno puede pedir un turno por WhatsApp, pero monitoreamos algo que es fundamental, eso no se los voy a decir, es un estudio que hicimos de salud pública para mejorar la adherencia, pero tampoco se los voy a decir, esto tampoco, pero acá me gustaría que veamos. Esto, miren cómo ustedes monitoreamos el tiempo de demora de turno, porque esto fue revelador. Cuando yo entré y mandé a pedir una auditoría de lo que había, estaban todos los turnos llenos y necesitaban gente. Bueno, después descubrimos que estaban todas las agendas llenas, pero no iban los pacientes. El 80 o el 85% faltaban. Entonces, ¿por qué faltaban? Porque se les daba turno a un mes y medio. Nuestros pacientes no se les puede dar turno tan lejos, ¿no? Incluso hasta esto ya sería lejos. Por supuesto, sabemos que en la parte privada nadie te da turno tan rápido, pero anda a pedir turno con un ginecólogo hoy. Pero bueno, también monitorear el porcentaje de asistencia, que es alto, está por encima de la media. Empezamos en un 30%. Por supuesto, cuando empezamos había un 2,5%. En esa época que se va a turno a los 2 meses. Pero bueno, fuimos aumentando. Estos son los 15 días, ¿no? El número de pacientes es solamente Córdoba Capital. Claro, y Córdoba Capital. No solo rápido, sino hay que servirle un cafecito, decirle gracias por venir. Y otro tema son los familiares, que no lo... bueno, la gestión de turno y sobreturno, pero bueno, que es la clave. Miren, esto es importante, miren cómo están los familiares. Y un problema es la rotación del personal, ¿no? Que ustedes saben que el personal a veces se cansa, deja. Tenemos todo lo que hay que hacer en la página con una clave para que rápidamente alguien pueda entrar en el sistema una vez que dejó. Y estos son los indicadores del área de coordinación, pero quería mostrarles, estos son los grupos de ayuda mutua que tenemos, el nivel 3, el nivel 4, las 2 comunidades terapéuticas públicas que hicimos. Hay en carpeta 3, creo que vamos a hacer 1 o 1,5, hasta el final de la gestión, pero estas están en pleno funcionamiento. Estos son los tableros. Hoy hay 29 pacientes activos, han pasado 372 desde que se inauguraron en el 2019 y hay 18 reingresos y nosotros festejamos los reingresos. ¿Por qué? Porque pensamos claramente la importancia de seguir en contacto con esta población y que no ven que es un fracaso, sino hay que volver, que vuelva, ¿no? Y que vuelva, va a mejorar seguramente lo que hizo en el primer intento, ¿no? Las edades de los 14 en adelante, esa es la otra comunidad, la de San Francisco. Si quieren formarse con alguna de las herramientas que tienen los equipos nuestros, ustedes pueden entrar en la página secretariadeadicciones.com y, digamos, según el nivel, ahí tienen todos los manuales y los videos para capacitarse, la evaluación multidimensional, los lineamientos, la sistematización. Invitarlas a nuestro congreso, que ahora es el 25-26 de agosto, congreso de la RAC. Tiene 6 salas simultáneas, más otra sala que es un café con expertos. En Congreso RAC pueden entrar, es gratuito, presentar trabajos y bueno, tiene un área de medicina de adicciones que tenemos el apoyo de la Sociedad Internacional de Medicina de Adicciones, que hace su encuentro latinoamericano en Argentina. Y el equipo de gestión, el anterior subsecretario que me acompañaba, que renunció para asumir un cargo en España, mire qué suerte que le fue, él era mejor que yo. Y después nuestra nueva subsecretaria, y es parte del equipo de gestión que siempre hay que agradecer porque uno estas cosas no las hace solo. Bueno, muchas gracias. Gracias, Darío. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Bueno, yo la verdad, por un lado, la verdad me parece muy valorable la opción
por brindar accesibilidad al sistema, digamos, porque en general la tendencia, no solo en salud mental, sino en salud en general, es aglomerar los recursos, casi siempre, en los hospitales, en determinados núcleos. Y realmente, a ver, uno de los pilares de lo que es atención primaria es brindarle accesibilidad a las personas, y en particular con ese grupo de pacientes que si vos no les das accesibilidad, no van. Y si no tienen un turno rápido, tampoco van. O sea que donde uno tiene que reinventarse y empezar a ver cómo puede entrar, ¿no? Después también el hecho de empezar a movernos, digamos, a la idea de la concepción de la adicción como una enfermedad. No el consumo, porque el consumo hay mucha gente que consume, hoy hay consumos que están básicamente como socializados, aceptados. El consumo de marihuana avanza mucho, pero no cualquiera se vuelve dependiente, y cuando una persona es dependiente cambia todo, y ahí ya hay otro problema, hay una enfermedad. Entonces empezar a tener la idea y la percepción del problema de la adicción como una enfermedad que va a necesitar de un continuum, como cualquier otra enfermedad crónica, de intervención en el tiempo, ¿no? Bueno, ¿no? Como un comentario nada más. Bueno, ¿alguna pregunta del público? Sí. Bueno, es secretariadeadicciones.com. Allí tienen la página, y el congreso está dentro de la página también, ¿no? Y ahí en la parte formación van a encontrar todos los videos y todos los manuales. Y no hablé de prevención, pero también está en el nivel 1 nuestro programa de prevención, que en Córdoba tenemos un Ministerio de Educación que tiene mucha presencia en los temas curriculares y la vida del alumnado. Por ende, ellos también tienen un área de adicciones, y bueno, pero nosotros damos lineamientos, recomendaciones, y hay un lindo programa para intervención en consumo de alcohol adolescente que se los recomiendo, que hicimos por lo menos el piloto con gente del CONICET. Se llama, y está el libro, el manual, se llama del decí que no al sabías qué. Ustedes saben que está el paradigma de decí que no a las drogas o al alcohol. Y lo pueden bajar de ahí. Así que muchas gracias. Ya nos están pidiendo que demos el cierre a la actividad. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Carlos y a toda la organización, y a vos, Nachi, por esta compañía. Gracias.